Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio acostumbrado de los miércoles. Este es nuestro primer estudio en vivo del 2026. Le invito ahí donde estás, que de manera intencionada apartes el tiempo para que juntos podamos aprovechar la enseñanza de la palabra de Dios. Y comenzando el año, presentémonos con corazón sincero, con humildad de corazón, priorizando las cosas de Dios, a Dios. Si tienes una petición para este 2026, este es el momento en que nos unamos en oración. Pídele a Dios Todopoderoso, que es bueno en misericordia, con su gran amor con que nos ha amado, que le dé un año de bendición. Vamos a orar juntos antes de comenzar nuestro estudio. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, nos unimos en una sola fe, creyendo que tú eres galardonador de los que te buscan. Te suplicamos que escuches nuestros ruegos, nuestras peticiones. Acompáñanos en estas actividades, Señor, del estudio bíblico, pero también en todas nuestras necesidades están hoy delante tuyo, porque tú eres bueno y porque para siempre, Dios eterno, es tu bendita y santa misericordia. Padre, mira cada persona que se acerca con una petición a este altar. Permite que tu gracia bendita, que tu infinito poder los sorprenda con bien. Como dice Deuteronomio 28, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Señor, que veamos cumplimiento de esa palabra, que las bendiciones del Dios Todopoderoso nos persigan y nos alcancen. En el nombre de Cristo, amén. Sabemos que tú siempre nos oyes, Señor. Muchísimas gracias. Dios me les bendiga a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio. Ustedes saben que el fin último de reunirnos los miércoles es que el pueblo de Dios sea edificado en torno a lo que la palabra de Dios dice, pero desde un enfoque práctico que transforme la vida, que nos lleve a la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a iniciar entonces. En este caso que nos ocupa ahora, estamos estudiando específicamente este curso que se llama Transfórmame, que es como una súplica que le hacemos al Espíritu Santo, donde le rogamos que transforme nuestra alma para que podamos agradar a Dios. Y en ese agradar a Dios, ser bendecidos, porque Dios honra a los que le saben honrar. Repasemos un poquito qué hemos estudiado hasta acá. La obra de Dios, una vez aceptamos el mensaje del Evangelio, que es este, que todo hombre es pecador, pero que Dios en su santidad y en su soberanía mandó a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y en este mundo vida abundante, abundante de paz, de tranquilidad, de comunión con Dios. Dios, una vez en Cristo, nosotros comienza un proceso de transformación para que nuestra alma se acondicione a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de nosotros estar vivos? Que conozcamos más de Dios. Conocer a Dios
Y en ese conocer a Dios vamos entendiendo cuál es el propósito eterno de Dios para la humanidad, que es salvar a los hombres, y el propósito personal para cada uno de nosotros. No hay hombre más rico, ni más abundante, ni más feliz que el que sabe para qué nació, porque no va a perder el tiempo y va a estar en la labor que Dios le ha encomendado hacer. Cuando no sabemos para dónde vamos, a cualquier lugar vamos a llegar. Pero Dios quiere que crezcamos, que no seamos como niños fluctuantes, sino que seamos hijos de Dios que vamos creciendo. Hay algo que se resiste a esa transformación, que es la antigua naturaleza, que la Biblia dice que el viejo hombre está viciado de acuerdo a sus deseos, y los deseos son momentáneos, son transitorios. Entonces, hemos estudiado cuál es el método para cambiar, para ser transformados. El método que estamos utilizando se llama autoconfrontación. Es llevarnos de la voluntad humana que falla a la voluntad de Dios. Sin embargo, nadie te va a poder cambiar ni va a poder hacer lo que tú no estés dispuesto a hacer por tu propia alma. Nosotros podemos llegar a ser tan egoístas, no solamente con las demás personas, sino con nosotros mismos, que más allá de los deseos, nuestras acciones o nuestras postergaciones o nuestros caprichos pueden negarle la paz a nuestra propia alma. Dios tiene un plan y un propósito y lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que ser obedientes y escoger la mejor parte de manera tal que nuestra alma experimente en esta vida lo que es la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso solamente se puede hacer en la plena comunión con Dios. Si nos damos a la tarea de corregirnos, como dice la Biblia, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, si nos damos a esa tarea de corrección, créame que vamos a tener una vida de bendición. Estamos estudiando un tema que se llama el camino del hombre y el camino de Dios. Mire usted como lo diría el libro de Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Nuevamente, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es nuestro texto que nos está acompañando por estos días. Ahora, ¿cuál es la perspectiva bíblica del yo? Es lo que la Biblia dice que yo soy. Entonces, dentro de ese marco de lo que la Biblia dice, tenemos dos temas. El camino del hombre y el camino de Dios. La Biblia habla de los dos. Así como Proverbios 14, 12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final lo va a llevar a la muerte, al dolor. También la Biblia dice que hay un camino, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él vino para darnos salvación. Y una vez salvos en Cristo Jesús, enseñarnos a hacer la voluntad de Dios por el bien de nuestra alma. El camino del hombre. Permítame hacer un pequeño repaso de esto que ya vimos. El camino del hombre está centrado en su ego, en el yo, en su voluntad. A pesar de que el hombre es finito en tiempo y en capacidades, porque el hombre no está diseñado para lidiar con las circunstancias de la vida, los grandes problemas que tiene el hombre no son económicos, no son materiales, son problemas del alma. Son problemas de que una vida sin sentido
no tiene deleite. Es una vida de dolor y de angustia, constantemente. Y aunque nos refugiamos en otras cosas, si no buscamos la fuente de sanidad, de bendición, que verdaderamente es la única que nos puede ayudar, vamos a pasar la vida tortuosamente, centrados en mi pensamiento, en mi voluntad, en lo que yo quiero, y es una hecatombe, es una tragedia vivir para su propia voluntad. Muchos de nosotros estamos resistiendo la voluntad de Dios. Y eso que está truncando el camino a nuestra alma para la completa paz y a nuestras generaciones para que se le abran puertas de bendición. Si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, vamos a ser bendecidos hasta por generaciones. La voluntad del hombre, centrada solamente en él, hermanos, comienza a oscilar entre los instintos, el comportamiento, la razón y el misticismo. Durante toda la historia de la humanidad ha sido así. El hombre ha sido instintivo y el instinto lo lleva a comportarse de manera irracional. Cuando el hombre se basa en la modelación del comportamiento, que cree que puede darle forma a sus pensamientos, que cree que puede modelar su vida, en algún momento su comportamiento indomable va a salir de límites, va a entrar en depresión o en euforia o en remordimiento o en ansiedades, porque el comportamiento del hombre es limitado en las manos de nosotros mismos. Pero nuestro comportamiento, la forma de nosotros ser y hacer las cosas en las manos de Dios, bajo el señorío de Cristo y con la guía de las Escrituras, hermano, es una bendición, pero un comportamiento netamente humano deja unos vacíos en el alma que son insalvables. Solamente Dios puede modelarnos de tal manera que podamos tener el gozo de la salvación, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, una paz que sobrepasa todo. El hombre ha evolucionado en sus métodos de raciocinio. Sin lugar a duda, hoy hay más herramientas para que la razón humana estructure la vida de las personas. Sin embargo, el hombre en esencia es espiritual, es almático. La razón es simbiosis química en el cerebro, de manera tal que si no tenemos en cuenta a Dios, nos puede pasar lo que dice el libro de Romanos, que los hombres se envanecieron en sus propios razonamientos y no tuvieron en cuenta a Dios, por lo tal su mente se volvió depravada y comenzaron a hacer con avidez toda clase de males, deshonrándose a sí mismos. O el hombre, en última instancia, cuando las cosas no le están yendo bien, se mete al misticismo, al espiritismo, a los agüeros, a los mitos, a creencias pasajeras que cambian con la cultura y cambian con el tiempo. Pero al final del camino, nada de estas cosas que están en el camino del hombre son buenas o son eficaces para darle paz, para un verdadero avance. El camino del hombre, basado en sus principios, son una solución temporal. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos ha amado, Él establece un nuevo y mejor camino. Es la transformación del corazón de los hijos de Dios. Dios quiere transformarnos de manera tal que nos parezcamos más a Cristo, que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. ¿Por dónde comienza el proceso de transformación? Primero que todo,
si no has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de tu alma, viniste a este mundo con un propósito: aceptar a Cristo en tu corazón. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y como hijos coherederos con Cristo. Dios manda que todo hombre de toda raza, de toda nación, se acerque a Él a través del sacrificio de Cristo. Cristo ya pagó por nuestras rebeliones, llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y la paga de nuestros pecados fue sobre Él. Y por sus martirios, por su llaga, fuimos nosotros sanados hasta en el alma. Hay que aceptarlo. Dios quiere transformarnos. Y esa transformación comienza con la santificación del alma. Mis hermanos, la santificación es el proceso mediante el cual Dios nos lleva a parecernos más a Cristo. Mire usted cómo diría Romanos, la carta de los Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso dice Romanos 5:12. Y en el 19, en ese mismo capítulo, mire usted lo que dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por el sacrificio de Cristo, Dios nos santifica y nos lleva a mostrarnos la justicia de Dios en Cristo Jesús, para que aprendamos a hacer lo bueno y dejemos de hacer lo malo, para no andar en el necio camino en nuestro corazón, en los caminos de la necedad, sino que comencemos a crecer a la voluntad de Dios, parecernos más a Cristo. Este es el proceso de santificación. Dejen de hacer su voluntad y comiencen a hacer la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Mire usted qué dice aquí la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo lo que proviene de Dios, estoy en 2 de Corintios 5, 18. Todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? La santificación es unirnos a la voluntad de Dios. La santificación es el proceso de que somos hechos nuevas criaturas con capacidad de obedecer la voluntad de Dios. Sin acercarnos a Dios, así tengamos buenas intenciones, buenos sentimientos, no vamos a poder hacer la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Y eso es vivir en despropósito. Lo que yo considero bueno no necesariamente es el propósito de Dios para mi vida. Mi elección por encima de consultar la voluntad de Dios simplemente es un capricho del alma, que al final de la vida para nada va a servir. Va a cerrar las puertas de la paz a mi alma y las puertas de la bendición hasta por generaciones a los nuestros. Pero si hoy escuchas la voz del Señor y quieres echar mano de la vida eterna y tener esa nueva vida que dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Este es el momento en que comiences el proceso de santificación. No le niegues a tu alma la voluntad de Dios, la obediencia a las cosas de Dios.
Ahí es donde puedes ser feliz, ahí es donde puedes prosperar, ahí es donde puedes experimentar una completa paz. Permite que tu vida se santifique para el Señor. Santificarse es apartarse para Él, para su voluntad. También esa transformación del corazón que comienza un proceso que el Espíritu Santo va haciendo con nosotros de santificación. Es necesario que lidiemos con la rebelión del corazón del hombre. La Biblia dice en boca del apóstol Pablo que el hombre está viciado al pecado. Mire usted cómo lo diría Romanos 1, 20 al 21. Romanos 1, 20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando de la raza humana, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Hay una rebelión en el corazón del hombre que tiende a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esa rebelión no solamente tiene que ver con las normas, las leyes, la naturaleza misma, sino tiene que ver con el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito y nosotros lo hemos despreciado y estamos viviendo las consecuencias de nuestros deseos. Los buenos deseos apartados de Dios son una tragedia, no tienen paga, termina mal la historia. Ir en contra de la voluntad de Dios es rebelión. No tener en cuenta a Dios en la vida es rebelión. Es más, el profeta Jeremías dice, maldito todo aquel que haga la obra de Dios indolentemente, porque yo puedo estar creyendo que estoy haciendo la obra de Dios, pero lo puedo estar haciendo a mi manera. Tengo que lidiar con la incredulidad. Juan 3, 16 al 18. Hay que creer en Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También al lidiar con la rebelión tengo que lidiar con la desobediencia. Mire usted cómo diría el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros siglos siguiendo la corriente del mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, quien no tiene en cuenta el plan de Dios, siempre va a vivir en desobediencia y va a estar siendo resistido por el poder de Dios. Si las cosas no se dan, es porque en el centro de tu corazón no está la voluntad de Dios. Estás siendo desobediente, porque Dios nos prueba en alguna manera, pero no es constantemente. Ser resistido por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, es terrible. La desobediencia trae eso, ser resistido por el poder de Dios. Y es un camino de desgaste terrible. Tenemos que lidiar con la rebelión del alma, con la incredulidad y con la desobediencia. También vivir a la manera del modelo de Dios. Necesitamos comenzar a vivir para Dios. En Efesios
2, 8 y 9, mire usted lo que dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No somos salvos porque seamos buenos, es que Dios es bueno en misericordia, mandó a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué necesitamos nosotros? Tener fe en el sacrificio de Cristo. Somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, sino es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Vamos a comenzar a vivir con dependencia de Dios. Nuestras obras son tan limitadas. La Biblia dice que las obras apartadas de Dios son como cosas inmundas, pero nuestras obras hechas en Dios son para bendición nuestra, de nuestras generaciones y aún de la sociedad donde estamos. Necesitamos aprender a vivir por fe. Fe, no solamente esa fe pujante, sino fe y convicción de que soy hijo de Dios y necesito vivir dependiente de Dios. Necesitamos también obedecer a través de la Escritura los planes de Dios. Efesios 4:13 dice que necesitamos madurar en el Señor. Mire, mis estimados, llegamos al Señor con cualquier cantidad de paradigmas, creencias, culturas. Y Dios en su misericordia comienza un cambio. Pero nuestra alma tiende a resistir los cambios. Necesitamos madurar. Madurar es dejar de ser yo para que Cristo viva en mí. Dejar de un lado mi voluntad que no lleva a ningún lado y comenzar a hacer la voluntad de Dios. No todo camino que al hombre le parece derecho lleva a la bendición. O como lo diría el proverbista, Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Mire usted lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de los hijos de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Esto es crecer, parecernos más a Cristo. ¿Cómo sabíamos que Cristo había crecido lo suficiente? Dijo, Padre, no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la tuya. También necesitamos apartarnos de maldad. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de maldad, de impiedad. No podemos predicar al Dios Todopoderoso con nuestras palabras y vivir en impiedad de corazón. No podemos negar la eficacia de la obra de Dios. Es necesario que los que nos acercamos a Dios, creer que Dios está ahí juzgando nuestras acciones y que es galardonador de los que le buscamos para bien de nuestra alma, sobre todo para obediencia de su voluntad. Necesitamos apartarnos de maldad, del pecado, porque mire usted, Romanos 3:23, este texto te lo sabe, Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos apartarnos de la maldad que nos quita la comunión con Dios. Voy más allí. Despojarnos de las prácticas de la antigua naturaleza. Eso lo dice Efesios 4:22 al 24. Como también lo dice Colosenses 3, del 5 al 17. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Bien, hermanos, la mente humana,
apartada de Dios es una caja de Pandora llena de dolor cuando damos rienda suelta a nuestros instintos. La historia termina en dolor y en angustia. Lucas 9, 23 al 25, Cristo le dice a los discípulos, niéguese cada uno a sí mismo, o sea, no dé rienda suelta, deje de hacer su voluntad y comience a hacer la voluntad de Dios. Mateo 7, por allá del 1 al 5, dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, nos evitamos el juicio eterno, el juicio de condenación. Es necesario que nuestras obras sean juzgadas constantemente. Mi hermano, tenga la buena costumbre de terminar su día con Dios. Decir, Señor, gracias por este día, sí, orar, darle gracias, agradecerle y juzgar su propia vida. Para que pueda ser corregido, necesita autoconfrontarse. No puedes lidiar con el pecado, la desobediencia, la rebelión del alma si usted no confronta las deficiencias de su alma. Es decir, tengo que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. En 1 Timoteo 4, 7 al 8, hay algo que necesitamos practicar en el camino de Dios, y es la piedad. Desecha las fábulas profanas y ejercítate en la piedad. Hay que aprender a ser piadosos, y la piedad tiene que ver con esos mandamientos de Dios para con nuestro prójimo. La primera piedad que tenemos que tener es en casa, aún con nuestra alma. A veces nos falta piedad con nosotros mismos y nos acercamos a cualquier cosa, a cualquier sombra, menos al lugar donde Dios puede ministrar nuestra alma. Permite al Dios Todopoderoso que ministre tu alma. Eso es tener piedad consigo mismo. Seamos piadosos con los demás, porque esto nos lleva a menguar a nosotros y ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Y esto hace que el camino de Dios crezca en nosotros, que seamos transformados del egoísmo a la piedad. Practicar la palabra, Santiago 1, 22 al 25. Con eso termino. Pero sean hacedores de las Escrituras, no tan solo oidores olvidadizos, engañándose a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, lo que ella dice, este es semejante a un hombre que se considera en el espejo su rostro. Simplemente ve algo por un momento. La transformación del corazón pasa por comprometernos con el proceso de santificación que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, lidiar con la rebelión, el pecado, la incredulidad del alma y la desobediencia, vivir a la manera de Dios y por último, apartarnos de maldad. ¿Qué pasa al cumplir todo esto? Que definitivamente el propósito de Dios va a comenzar a cumplirse, y en ese propósito tenemos paz, completa libertad, comunión con Dios, y somos verdaderamente prósperos, libres, reposados. En el nombre de Cristo, Señor. Vamos a orar. Te invito a que abandone su camino y comience a andar en el camino que Dios trazó para ti. Si se ha hecho la carga pesada, si tu alma está pasando por esas resequedades, esas angustias del alma, seguramente Dios quiere hablarte al corazón. Y si hoy escucha su voz, no endurezca su corazón.
porque Él está dispuesto a darte una nueva vida, mejores oportunidades. Solamente como Él le dijo a Abraham, anda delante mío y sé perfecto en obedecer. Oremos juntos. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te suplico que nos ayudes a ser transformados, a ser cambiados y renovados en el nombre de Cristo. Permite, Dios eterno, que seamos instrumentos del propósito tuyo, como tú quieres, para que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, delante tuyo está la petición de cada persona que se ha conectado, que ha comentado, Señor. Señor, mira a William Cruz. Permite que él inicie este año en el pleno propósito tuyo, para que el potencial que has colocado en él sea para la bendición de otros, pero también de él y de su familia. Señor, mira a Carlos Charina, Padre, que comparece en este altar. Yo te suplico, Señor, que seas tú guardándolo y permitiendo, Señor, que él vea victorias tempranas en este año, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cada persona que esté conectada con este altar, yo te la presento con humildad de corazón, Señor, como el sacerdote de esta casa, como el anciano de esta casa. Te la presento esa persona. Te ruego misericordia por ella y por sus generaciones, por sus hijos, por sus empresas, Señor. Permite que vean el bien de Dios en la tierra de los vivientes. Muéstrales tu bien y tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Nos vemos este viernes en la casa del Señor en el culto y oración, viernes 7 de la noche. Y el domingo no faltes a la congregación. Si estás en Pamplona y no tienes dónde congregarte, no hay excusa. Ven, vamos a la iglesia Betel, ven y aprende la palabra de Dios o adoremos juntos al Dios Todopoderoso y Él hará. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrán. Comienza a dar pasitos de obediencia. No porque Dios requiera de ti, sino porque tu alma necesita acercarse a Dios. No seas egoísta con tu alma. Congrégate y aprende de la palabra de Dios. Ten una familia en Cristo Jesús, que es la iglesia, y adoremos juntos. Nos vemos domingo 3 de la tarde en el servicio de adoración en la casa del Dios viviente. Dios me los bendiga.